¿La experimentación en animales es una práctica cruel o un sacrificio necesario? Hablemos de la industria estética y farmacéutica. Esto es Más allá del plato, un podcast que levanta la mirada, que busca lo que hay detrás de lo que hacemos todos los días. Un programa con opciones, para alinear lo que pensamos con cómo actuamos, porque lo que realmente importa es lo que elegimos cuando tenemos opción. La lógica del testeo en animales dice que el shampoo que usas, la crema para tus pies malolientes y hasta el ibuprofeno hay que probarlos en animales para saber si son aptos para consumo humano. Si les sirve a ellos, nos sirve a nosotros. Y si no les sirve, entonces a nosotros menos. ¿Tiene sentido eso? ¿A qué animal le tendría que servir para que te sirva también a vos? ¿A un conejito? ¿A un gato? ¿A un perrito beagle? ¿A un cerdo? No me estoy burlando de vos, lo pregunto en serio. Esos son algunos de los animales que se usan. Y no testeamos en todos esos animales porque sean similares al humano. Los elegimos porque sus cuerpos son más sensibles o más fáciles de manipular. Ya que estamos, ¿es esa la única forma de saber si un producto es apto para uso humano? ¿Hay alternativa al testeo en animales? Tengo 1.000.000 de preguntas para vos y alguna que otra respuesta. Quédate, porque el sacrificio de pequeño no tiene nada y de necesario tampoco. Bienvenida, bienvenido a Más allá del plato. Empecemos por el principio. ¿Qué es la experimentación animal? La definición no es fácil de simplificar, pero digamos que es un método de investigación que transpone datos obtenidos de animales para predecir la seguridad y la eficacia de fármacos o tratamientos en humanos. Dicho en español, prueban químicos en animales para ver cuál es la reacción que les genera. Después hacen una predicción estimada de si nos serviría a nosotros. ¿Qué tan certera es esa predicción? El 92% de los resultados que pasan las pruebas en animales no pueden ser aplicados a humanos por ser inválidos o demasiado peligrosos. Si a eso le sumas que a nivel económico la industria del testeo es una de las que más pérdidas genera a nivel mundial, estamos hablando de miles de millones de dólares, y que llevar adelante un estudio en animales para un producto puede tardar hasta 4 años, ¿vale la pena ese esfuerzo y ese gasto para lograr solo un 8% de efectividad? Laboratorios e investigadores dicen que hacer experimentos en animales vivos es esencial para el progreso de la ciencia, y que tecnologías nuevas como las pruebas in vitro o in silico no están suficientemente desarrolladas para el avance de la biomedicina. Pero al mismo tiempo, la penicilina, la aspirina y el paracetamol, que son 3 de los medicamentos que más usamos hoy en día, no podrían existir si solo testeáramos en animales, porque son letales para los animales, nunca hubiesen pasado las pruebas. Tan flojo de papeles es el método que en 2013 la Unión Europea prohibió la venta de productos cosméticos y farmacéuticos testeados en animales. Uno de los motivos que impulsó la prohibición fue que lo hacían para evitar las consecuencias no deseadas que esos productos, aprobados en animales y que después se aprobaron en humanos, terminaban dando a los consumidores finales, como la sensibilización cutánea o la carcinogénesis, o sea, la aparición de cáncer. Estamos hablando de que el proceso no es solo cruel para los animales, porque se crían y mueren en jaulas después de ser torturados con químicos y demás cosas terribles que ni te quiero contar. Los resultados obtenidos pueden tener efectos contraproducentes en vos cuando usás esos productos. Y para sumarle un desastre más, que no es menor, los técnicos que hacen los estudios suelen terminar con problemas psicológicos graves como estrés postraumático, depresión y más. A esta altura, espero que ya se te haya activado en vos la defensa hermosa que es el escepticismo, y ya estés pensando de dónde saca estos datos el vegano woke que me está hablando ahora. Empecemos porque no todo lo que desafía el pensamiento hegemónico es un discurso progre o como le dicen ahora woke. Esto no lo digo yo, lo dicen las fuentes, las puedes encontrar en el Substack y en el Instagram de Más allá del plato podcast. La experimentación con animales tiene 2 puntos principales. Uno es claramente el maltrato animal y las prácticas inhumanas en las que incurren los laboratorios y las empresas que venden productos estéticos y farmacéuticos. El otro elemento es la idea del búnker, la invisibilidad de las prácticas que utilizan. Antes de seguir con el tema, tenemos que dar un par de pasos para atrás. Todos los días hay productos que llegan al supermercado, a la tienda o a la farmacia de tu barrio. Productos que se aprueban utilizando prácticas crueles y en muchísimos casos ilegales, como se ve perfectamente en el caso de Vivotecnia, que salió en el documental La infiltrada en el búnker. Está en Netflix, si no lo viste, míralo, pero con cuidado si tenés un estómago sensible, porque es duro. Estamos hablando de prácticas en las que incurren marcas tan conocidas como L'Oreal, Procter & Gamble, Colgate, marcas que se usan en todo el mundo, pero no todas las marcas.
La invisibilidad de las prácticas hace que la crueldad animal suceda sin nuestro conocimiento, pero con nuestro consentimiento tácito. Nadie asume maldad. Vos vas al súper y te compras el shampoo que te quita la caspa o que le da volumen a tus rulos. Ni se te ocurre que antes lo prueban en perritos, desde una versión 1 que los deja ciegos o les da úlceras hasta la versión 1000 que ya no les genera tanta irritación. Nadie nos cuenta eso. Nos ponen en el shampoo un no más lágrimas y listo. Nos ofrecen un montón de productos sin contarnos cómo es que los consiguen. Nosotros los compramos y ellos asumen que estamos de acuerdo con los procesos que utilizaron. Es un poco como aceptar los términos y condiciones de las redes sociales. Ni idea qué dicen, pero sí, acepto. Total, si están usando tus datos biométricos para entrenar IAs que después te sacan el trabajo, no pasa nada. Yo lo que necesito es saber qué comió hoy Ricky Martin. ¿Entendés más o menos la comparación? Nosotros confiamos, compramos y al hacerlo damos nuestro consentimiento y apoyamos a estas empresas. Porque lo que necesitamos es solucionar un problema, una carencia. Pero pensalo así. En las cajas de cigarrillos te ponen imágenes con lo que te provoca fumar. Imagínate ahora que pusieran eso en tu jabón, con un perrito lastimado o con un mono encadenado. ¿Lo comprarías o elegirías la marca de al lado que es igual, pero que tiene un conejito feliz en la tapa? En la invisibilidad de las prácticas está el poder de hacer que no podamos cuestionarnos si queremos o no queremos comprar determinado producto. Porque lo que no se ve es lo más parecido a lo que no existe. Pero por suerte, hay empresas que no testean en animales. Estas otras marcas son sometidas a evaluaciones más rigurosas porque usan métodos nuevos, como modelos computacionales o cultivos celulares, que son más rápidos y más seguros para el consumidor final. Además, no involucran sufrimiento para los animales ni para los humanos que tienen que llevarlos a cabo. Al final del capítulo te voy a dar varias opciones para que contrastes lo que estás apoyando con tus compras con lo que podrías estar comprando. Pero ahora, antes de llegar a eso, viene la parte del podcast que es la del análisis más profundo. Así que si te interesa saber más en detalle, quédate. Si no, podés saltear esto hasta la de las alternativas, para enterarte directamente cómo elegir distinto. En el Substack te voy a ir subiendo posteos de varias temáticas similares y en Instagram tenés también más información. Si necesitas frenar un toque o revisar las redes sociales, aprovecha ahora, pone pausa, seguime en Instagram y volvé. El plato está servido. Ahora vamos a escuchar qué hay más allá de lo que te sirvieron. Ahora se viene lo bueno. Retomemos la pregunta inicial. ¿La experimentación animal es simplemente cruel o es un sacrificio necesario? ¿Y por qué sigue existiendo? Tenemos que ir con un poco de historia necesaria, súper resumida igual para no quemarte la cabeza con información. Empecemos con la ley. En la mayoría de los países hay leyes de bienestar animal. En Argentina existen desde 1891. En España, por dar un ejemplo concreto, tienen el Real Decreto 53/2013 sobre bienestar animal. Lo interesante es su última modificación del 24 de febrero de 2021. Donde se propone el principio de las 3 Rs: reemplazo, reducción y refinamiento. Reemplazar los animales vertebrados por otras opciones como modelos informáticos con IA o cultivos celulares 3D. Reducir la cantidad de animales que se usan maximizando la eficiencia de los experimentos. Refinar los procesos para que incurran en el menor dolor y angustia posible. La ley reconoce que la experimentación animal es un proceso que incurre en dolor y angustia sobre los animales. Por otro lado, a nivel europeo rige desde 2007 el reglamento relativo al registro, la evaluación y la autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos. REACH existe para proteger la salud inmediata del ser humano. O sea, por un lado tenés la ley que protege a los animales y por el otro, un protocolo que protege al ser humano. Todo porque existe la experimentación animal. El reglamento lo que aspira es lograr un equilibrio de manera que se incrementen nuestros conocimientos sobre los posibles peligros de las sustancias químicas o fármacos, a la vez que se evitan los ensayos innecesarios con animales. Lo que plantea REACH es que para adquirir más conocimientos, en ocasiones es necesario hacer ensayos con animales, pero que eso debería ser el último recurso. Y aclara, solo pueden llevarse a cabo nuevos ensayos si se han agotado todas las demás fuentes de datos pertinentes y disponibles. En principio, el menú de la ley tiene buena pinta, pero cuando lo pedís, ¿qué te sirven en el plato? Si hablamos de las 3 Rs, el hueco está en que la ley dice que se utilizarán siempre que sea posible y que ello no comprometa los objetivos del proyecto. Es decir, está en manos de las empresas definir posibilidades y objetivos, o sea, justificar los usos y desusos de los animales. En el caso del protocolo REACH, también son las empresas las que deciden si se han agotado todas las demás fuentes de datos pertinentes y disponibles. Mientras tanto, para este tipo de estudios, el Estado usa tus impuestos para dar pauta a los laboratorios de investigación, o sea que con la tuya pagan las pérdidas que generan estos laboratorios. Pero eso lo dejo acá porque escapa a los recursos de este podcast determinar si hay o no una connivencia entre el Estado y los laboratorios detrás de todo esto. Sigamos con la ley.
Estos protocolos no se aplican solo a Europa. Son modelos que se exportan a cientos de países que luego adoptan sus propias leyes de bienestar animal. Pero ¿qué pasa con Argentina? Que es un ejemplo, como decíamos antes, de un país que tiene una de las leyes de bienestar animal más antiguas. Pero como siempre, en la tierra que me vio nacer, por un lado te da y por el otro es de los países que peor rankea en el índice BAPI. ¿Qué es el índice BAPI? Una organización que verifica el cumplimiento de las leyes de bienestar animal y el estado de los animales en todo el mundo. O sea que la ley está, pero también hay que hacerla cumplir. Esto pasa en todos lados. En Reino Unido, que hoy en día es uno de los más avanzados en políticas de protección animal, sucede igual. Hay leyes, pero no hay aplicación firme de esas leyes. Si vamos un poco más allá, aún en el caso de la Unión Europea y en Argentina, la ley indica que solo aplica para productores dentro de los límites de las regiones donde rige la ley. Así que los productos creados dentro de la Unión tienen que estar certificados como libres de crueldad. Pero, cualquier empresa que importa sus productos de otros países puede operar y vender con tranquilidad. Lo que quiero decir es esto. A pesar de las leyes y la buena intención de las instituciones, depende de nosotros elegir qué compramos. Con eso decidimos libremente si apoyamos o no a estas empresas que desarrollan productos estéticos y farmacéuticos usando procesos violentos, innecesarios, ilegales y que encuentran además forma de saltarse la ley. Lo importante acá es entender que la dinámica del mercado en la que vivimos pone el poder en el consumidor. Y un consumidor desinformado es un consumidor manipulable. Y por si no te quedó claro, vos y yo somos consumidores. Un cambio en la demanda impacta en la oferta y eso hace a su vez que las empresas cambien sus hábitos. Seguro te fijaste que a veces un producto de tu supermercado deja de aparecer. Eso es porque, a pesar de que lo compres vos, la gente no lo compra, entonces traen un reemplazo. Al mismo tiempo, si te fijas, un producto que la gente compra mucho empieza a aparecer más y más y más en otros negocios, y empiezan a aparecer nuevas marcas, y empiezan a aparecer nuevos sabores. Ya sé que esto ya lo sabías todo. Lo traigo para que lo asocies a lo otro, para que veas el impacto que ya estás teniendo en controlar o fomentar prácticas como el testeo animal, pero sin saberlo. Siempre hay algo más allá, y el no saberlo puede hacer que estés trabajando todos los días para crear el mundo que no querés. En este caso, un mundo en el que siguen experimentando en animalitos cuando ya no es necesario. Es súper simple, pero ese es uno de los poderes que tenemos como ciudadanos. Vos tenés ese poder todos los días. Mientras te sigan desinformando, ese poder es muy fácil de manipular. Y si no exigimos nuevas opciones a partir de cambiar nuestros hábitos, entonces las empresas controlan qué y cuánto consumís de los mismos productos que te ofrecen. Pero si ganás conocimiento, ganás opciones, y si elegís alternativas, entonces forzás a las empresas a cambiar los productos que te ofrecen. Mientras sigamos eligiendo igual, comprando productos que no están libres de crueldad, y como no cambiemos nuestros hábitos de consumo, va a seguir pasando lo que pasa. La cosa va a seguir siendo como es. A lo que quiero llegar es, vos importás, y tus elecciones también. Y no sos la única persona que quiere esto. Hay un montón de gente eligiendo distinto. Pero necesitamos mucha gente más. Te necesitamos a vos. Ahora, volviendo un poco a estos laboratorios. ¿Dónde están? ¿Cómo son? Vos y yo no podemos saber. Son invisibles y son impenetrables, excepto para personal autorizado. A ver, si no lo fueran y pudiéramos ver lo que hacen, que en el documental que te contaba antes te lo muestran, no haría falta que yo venga a contarte estas cosas. Porque, según parece, hay algo que se llama empatía. Ya sé que conoces esa palabra, pero ¿sabías que no todos tenemos esa habilidad? Te dejo un enlace muy bueno en la transcripción del podcast. De cualquier forma, resulta que los que la tienen, la empatía, y los que no la tienen muy trabajada, reaccionan igual al ver este tipo de crueldades. Crean un puente entre las emociones y sus elecciones. Esto nos hace cambiar de actitud casi inmediatamente. Por eso, a los que hacen negocios con el sufrimiento de perritos beagle, monos, conejos y cerditos, no les basta con que sepamos o no sepamos. Lo que necesitan es que no lo veamos nunca. Al tenerlo fuera de vista, se genera una lejanía cognitiva entre los animales y nosotros. Hay tanta distancia que no podemos ver que nuestras cremas, shampoos y jabones están hechos con sufrimiento y las usamos como si nada. Como decíamos, lo que no se ve es lo más parecido a lo que no existe. Y si no existe, entonces no tenés sobre qué accionar. Al ocultar los métodos nos quitan el poder personal de acción, nos quitan las opciones y nuestra capacidad de decisión. Por eso, la visibilización de esos procesos es clave para recuperar el poder personal y la libertad de actuar. Y ojo, no digo que haya que ver las imágenes crueles y terroríficas. Yo traté en el podcast de no decirte ni una de las cosas que hacen. Y sin embargo, no hace falta que las diga en detalle. La idea está y se puede transmitir. Y es súper importante esto, porque no todo el mundo puede elegir distinto al comprar, por el motivo que sea, económico, geográfico, psicológico. Pero al menos con ser testigos y dar a conocer esto, hay gente que sí podría. Y vos ya diste tu parte para empezar a destruir esta narrativa hasta que vos también puedas cambiar. Y cuando llegue ese momento, gracias a la difusión que diste, ya vas a tener más opciones todavía. Ahora bien, si podés hacer ambas, hacé ambas. Comprá distinto y además
comunícalo. Así llegamos al hilo primordial de lo que va a unir todos los capítulos de este podcast. Tenemos que dejar de elegir de indiferencia pensando que es libertad y empezar a actuar como realmente pensamos que debería ser el mundo. Así vamos a encontrar una libertad real, la libertad de acción. Dejemos de perpetuar activamente el sufrimiento de incontable número de criaturas, elijamos distinto. Esto es lo segundo que dificulta la comprensión de la parte ética de este análisis, lo de incontable número. Son tan grandes las estadísticas que se vuelven aún más invisibles. Cuando agarras la botella de shampoo o el blister de Clona, no es un perrito el que te patean enfrente tuyo en la calle y te hace enojar, ¿viste? Esa es fácil. En cada botella, en cada blister, hay miles de perritos, millones de conejitos, en jaulas, en búnkers, torturados. Pero si soltás esa botella y agarrás la de al lado que es libre de crueldad, esa está llena de flores y de colores. Cuando consumís productos libres de crueldad, quitas tu participación en eso. Pero al contrario, si comprás productos crueles, empezás a dar tu dinero para que paguen un conejito más que va a la jaula, un perrito más. Si te intriga saber la cantidad, estamos hablando de unos 200 millones de animales al año, de los que solo usamos la mitad. El resto se crían y son sacrificados sin conocer el pasto ni el cielo, ni siquiera son usados para experimentación. Date un segundo para que esa info baje un poco. Respirá y salgamos de este pozo en donde nos metí, porque está muy oscuro acá. Volvamos a lo que nos compete. ¿Por qué seguimos experimentando en animales? ¿Acaso no existen métodos alternativos certificados? Como bien dice la ley e informa la Unión Europea, REACH y advierten PETA y Cruelty Free International, entre otras organizaciones, hay muchos métodos alternativos para las pruebas. Incluso podrían mejorarse, pero no se invierte lo suficiente en su desarrollo porque en muchos países no hay una demanda real para ello. Hay muchísimas marcas que no testean en animales y justamente por eso las marcas que lo hacen invisibilizan las prácticas, porque las instituciones pierden credibilidad y porque las empresas como Avon, Axe, La Roche-Posay pierden ventas contra competidores de igual importancia como Eucerin, Garnier, L'Occitane, que no hacen estas prácticas. En lo estético y la mayoría de lo farmacéutico hay muchas opciones que vamos a ver después. Pero bueno, basta de este análisis. Hagamos un pequeño resumen de lo que te conté hasta ahora. ¿Es necesario experimentar en animales? No. Hay otros métodos de testeo. ¿Son igual de válidos esos métodos? Sí, porque además de ahorrar sufrimiento animal, ahorran sufrimiento humano y muchas veces tiempo y dinero. ¿Por qué sigue siendo legal experimentar? Legal no es, pero no quiere decir que esté prohibido. La ley tiene huecos. ¿Qué te importa a vos todo esto? Bueno, por un lado, dale, animalitos lastimados versus animalitos felices. Por otro, te están sacando dinero de tus impuestos que podrías estar ahorrando. ¿Cómo haces para saber si es libre de crueldad animal un producto? Esta es la pregunta importante, y es re fácil. Hay sellos certificados en los envases. Bancame un ratito, que en la próxima sección te cuento más sobre estos sellos y otras alternativas. Ya escuchamos cómo las farmacéuticas utilizan métodos ilegales, obsoletos y crueles para hacer productos. También vimos cómo nosotros somos parte al seguir comprando esos productos y por qué es importante cambiar nuestros hábitos. Ahora vamos a ver cómo podemos evitar dar nuestro dinero para el testeo en animales y en consecuencia pedir activamente que nos ofrezcan más productos libres de crueldad. El cambio empieza tan fácil como buscar en los envases los sellos certificados libres de crueldad animal. Pero ojo, no todos los certificados son reales. En Instagram te dejo los sellos válidos. En especial tenés que buscar el de Cruelty Free International y el de Leaping Bunny. Tienen un conejito rosa. Una aclaración antes de que salten las objeciones más comunes y por si te salteaste lo del análisis. No son productos necesariamente más caros, sí son más sanos porque sus pruebas son más rigurosas, no son marcas alternativas que nadie conoce. Y como extra, en muchos casos como en Europa y Argentina, te aseguras de que estás ayudando a la industria local. Todos son beneficios. Reducís las prácticas violentas y abusivas en animales. Reemplazás tu complicidad en un sistema que invisibiliza la violencia y la naturaliza. Y refinás tus elecciones para ayudar a crecer a una industria ética y a fomentar una sociedad transparente. Solamente con comprar distinto. Y más aún siendo testigo y compartiendo lo que ahora sabes. ¿En qué productos podés fijarte para empezar? Bueno, cambia tu shampoo, tu jabón y demás productos como cremas por marcas que sean certificadas libres de crueldad animal. Empezá por ahí, lo de los medicamentos ya es más complejo. En principio te dejo opciones de marcas y enlaces a listas completas en el blog. Si no encontrás un reemplazo adecuado, por lo menos podés dejar de comprar marcas que están comprobadas como abusadoras y que tienen demandas por crueldad en varios países. Si querés ir un poco más allá, podrías comprar productos certificados veganos, que en ese caso, además de ser libres de crueldad, porque no hacen testeo en animales, tampoco tienen productos animales adentro, lo que en sí es otra práctica de abuso y violencia. Pero eso es para otro capítulo. En resumen, consumir es la forma que el mercado tiene para entender que eso es lo que vos querés. Cuanto más consumís, más te dan. Cambias tu hábito, cambiaste el mundo.
Y para ayudarte a tomar la decisión, pasemos a la última parte, donde vemos qué se está haciendo hoy en día y cómo podés ser parte de la gente que ya está cambiando el mundo. En el capítulo de hoy vimos un primer pantallazo del impacto que pueden tener nuestras decisiones de cada día en el mundo. Pero bueno, antes de terminar con el programa, te dejo unas noticias de cómo las cosas ya están cambiando. Estas noticias además te sirven de ejemplo para que veas que las opciones no solo son reales, sino más que posibles. En Estados Unidos, la presión popular logró que el mayor instituto de investigación médica, que es el NIH, ponga fin a las pruebas con perros Beagle y reduzca los fondos destinados a pruebas en animales en general por ser obsoletas. Esta movida busca reducir el uso de animales en pos de métodos más modernos y sin crueldad que además sean más útiles para los humanos. Siguiendo la tendencia de la población local a elegir productos libres de crueldad, en el Reino Unido se invirtieron 75 millones de libras en investigación para reemplazar los testeos en animales en su territorio y terminar por completo con la experimentación animal para el 2030. También se dieron al pedido del público de mayor transparencia en sus prácticas y van a no solo publicar los experimentos que se hacen en PubMed, que es una red pública de información, sino que también van a simplificar la jerga para que la pueda entender todo el mundo. Estas son solo 2 noticias que encontré. Si tenés de tu país, compartilas conmigo por las redes. Y con eso ya llegamos al final del capítulo de hoy. Hay muchas cosas que pueden parecer terribles y negativas, pero con informarnos podemos ver un poco más allá y encontramos que su raíz tiene los ingredientes que necesitamos para cambiar las cosas. Espero que esto haya servido para darte un pequeño pantallazo de lo que es la industria del testeo en animales y sobre todo las prácticas que mantienen invisible la violencia. Ojalá te animes a dar este paso, que es un cambio que casi no lleva esfuerzo y hace que millones de animales cada año puedan dejar de ser víctimas de nuestro abuso. Además, alinean cómo pensás y cómo sentís con cómo actuás. Es una elección cotidiana con la que empezás a cambiar el mundo. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por escuchar. Si te gustó el capítulo, seguime en Instagram y en Substack, donde publico artículos e información sobre varios temas. Me encontrás como Más Allá del Plato Podcast. Este es un proyecto que no recibe financiamiento externo. Está hecho a pulmón y con mucho amor. Así que tu suscripción y que compartas el contenido en tus redes es clave para ayudarnos a dar visibilidad a todas estas temáticas. Quiero agradecer a Wixen Studio, que está a cargo de la producción de sonido de este podcast, a Patricio Spadavecchia, que hace el máster y la mezcla de los programas y es quien creó la música original que usamos, y a Laura Maese, la creadora de los diseños y logos originales de Más Allá del Plato. La investigación y creación de contenido la hago yo. Mi nombre es Pablo Barragán y espero haberte ayudado a ver qué opciones hay para elegir distinto. Ya con la atención sos parte del cambio. Me voy yendo, que aproveches y hasta la próxima comida.